Thank you. There you go. Have a good class. Thank you. All right. Pues bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de lo que le hemos denominado una muestra de gracia. Es pues una breve probadita, si le queremos poner así, de las clases que ofrece Grace Flow Theology. Nuevamente, para aquellos que tal vez no estuvieron en la primera sesión, mi nombre es Paco Cortés, soy profesor de apologética y filosofía a nivel licenciatura aquí en Grace y pues también tengo una función administrativa, soy el registrador o aquella persona que se encarga de todos los expedientes académicos de los alumnos. Así que tengo esa doble función. La semana pasada, para los que no nos pudieron acompañar, primero dos anuncios. Primero, pues el tema que vimos la semana pasada fue una introducción a la apologética y esta semana vamos a hablar acerca de la filosofía, daremos una introducción al tema. La semana pasada, desafortunadamente, no por cuestiones técnicas realmente, fue por error humano, no pude grabar la sesión. En realidad fue mi culpa el no saber cómo hacerlo. Pensé que sabía cómo hacerlo, pero resultó que no, a la mera hora no supe cómo, entonces por lo tanto no se grabó. Así que para aquellos de ustedes que estaban esperando recibir la grabación de la sesión de la semana pasada, pues pudimos enviárselas porque no existe, así que por eso no recibieron nada. Perdónenme, nuevamente fue mi error. Pero bueno, esta noche, ahora sí, creo que lo he hecho correctamente, así que para aquellos que no puedan acompañarnos en vivo, tendrán la oportunidad de ver esta sesión pues por medio de una grabación que les estarán enviando. Así que, pues vamos a dar inicio con nuestra segunda clase, que como les comento, el tema en esta tarde, esta noche, es una introducción a la filosofía. Así que vamos a tratar de entender, pues, qué es la filosofía, de qué trata. Y en la segunda parte de la charla, nos enfocaremos nuevamente, para aquellos que nos acompañaron la semana, nos vamos a enfocar nuevamente específicamente en el tema del problema del mal y vamos a ver cómo la filosofía aborda esta problemática y vamos a también pues a tratar de relacionarlo con la situación actual, ¿no? de esta pandemia que como lo vimos la semana pasada, cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Enfermedades, pandemias, desastres naturales, terremotos y mueren muchas personas, o tsunamis y mueren muchas personas, o huracanes que causan mucha destrucción e inundaciones y mueren muchas personas, pues la, la, la pregunta que casi automáticamente surge es, pues bueno, si Dios existe, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, ¿por qué pasan este tipo de cosas, estas terribles tragedias? ¿Dónde está Dios? El ateo
utiliza este tipo de sucesos para cuestionar la existencia de Dios. Y pues, en cuanto a cristianos, pues puede ser motivo para que, no tanto que rechacen su fe o rechacen su creencia en Dios, pero definitivamente que pueda causar dudas en su relación con Dios. Así que es lo que queremos hacer esta noche. Empezar con una breve introducción a la filosofía y luego pasar nuevamente al tema del problema del mal. Así que lo que vamos a hacer es, les voy a compartir una dispositiva aquí en la pantalla para que ustedes me sigan, por favor. Así que eh, eh, así es como lo vamos a manejar. La otra cosa es, como le hice también la semana pasada para los que no estuvieron, vamos a desarrollar el tema, yo creo hasta las tal vez 8 de la noche, tal vez un poquito más pasaditas de ahí. Y el último minutos, tal vez 15, 20, no sé cuánto, pues daremos la oportunidad para aquellos de ustedes que están conectados en vivo y tienen alguna pregunta, pues nos pueden hacer la pregunta. También Blue Jeans tiene esta capacidad del chat, donde pueden escribir sus preguntas y ahí también así podemos leer sus preguntas y contestarlas. Así que si surgen preguntas al pasar la charla, pongan sus preguntas ahí en el chat y luego las abordamos al final. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Déjenme compartirles aquí el dispositivo, el PowerPoint, para que puedan seguirme. Entonces vamos a hacer esto. Déjenme compartir mi pantalla. Ok, creo que ya estamos aquí. Deben de tenerlo en su pantalla. Ok, entonces vamos a iniciar con pues, la pregunta fundamental. Cuando hablamos de cualquier disciplina y estamos empezando a hablar de ella, o sea, dar una introducción, pues lo primero es analizar la palabra o el concepto, ¿no? ¿Cuál es la definición? Empezamos ahí. Entonces, cuando hablamos de la filosofía, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo la podemos entender o cómo la podemos definir? O incluso cómo la podemos describir para que la podamos entender. ¿Okay? Porque tal vez tengamos conceptos nosotros que hemos escuchado acerca de la filosofía y tal vez esos conceptos o esas ideas no estén muy apegadas a la realidad o tal vez sí, ¿no? Pero vamos a ver o tratar de que todos estemos en la misma sintonía en cuanto a qué es la filosofía para no tener conceptos, por un lado, equivocados o errados y que podamos darle al blanco en cuanto a qué es la filosofía, para que luego, si tal vez lleguemos a tener problemas con esta disciplina, pues los problemas sean reales y no fabricados por tener un concepto equivocado de la disciplina. ¿Okay? Entonces, por eso empezamos primero con una definición. ¿Qué es la filosofía? Pues antes de tratar de definir la filosofía, pues podemos verla, vamos a enfocarnos en la etimología de la palabra. O sea, ¿cuál es la raíz de la palabra? Si podemos analizar la raíz de la palabra o el trasfondo etimológico de la palabra, ¿qué idea nos puede comunicar este análisis? Pues cuando vemos la etimología de la palabra filosofía, está compuesta por dos palabras griegas, originalmente griegas.
Una es philos, que literalmente quiere decir en el griego amor. Es donde philos es el sustantivo de la palabra y fileo es como el verbo, ¿verdad? Es donde tenemos la palabra, donde surge la palabra Filadelfia, o amor. En el caso de fileo, algunos eruditos dicen que se refiere a ese amor fraternal o el amor entre hermanos, ¿no? Pero lo importante aquí es que filos literalmente significa amor, amor. Y la otra palabra es Sofía, entonces está compuesta por dos palabras, filos y Sofía. Y Sofía es otra palabra en el griego que literalmente significa sabiduría, sabiduría en el griego. Así que combinando la palabra, algunos han propuesto que una definición para la filosofía es el amor a la sabiduría. Algunos han dicho esto. Yo en lo personal se me hace definir la filosofía simplemente por amor a la sabiduría, se me hace una definición incompleta, como que no abarca todo lo que es la filosofía, porque simplemente así nada más pensando acerca de lo que el ser humano puede llegar a amar o ser apasionado, y hablando también de la sabiduría, pues la sabiduría abarca muchas cosas. Hay sabiduría en cuanto a, no sé, el trato humano, ¿no? Entre seres humanos, hay personas que son más sabias en cuanto a cómo tratar a los demás. Es un tipo de sabiduría. Otros tal vez tengan una gran sabiduría en cuanto a X deporte, ¿no? Tal vez un entrenador de fútbol o de béisbol que tenga no solamente mucha experiencia, sino que sepa, tenga sabiduría no solamente en cuanto a la estrategia del juego, sino también incluso eh, cómo manejar a sus jugadores, ¿no? Con los diferentes caracteres, personalidades. Entonces, puede que un entrenador de fútbol profesional o entrenador de béisbol profesional tenga mucha sabiduría en ese ámbito, pero la sabiduría, la filosofía realmente abarca ese tipo de entornos. Pues yo diría que no necesariamente. Así que de mi perspectiva, pues, se queda un poco corto el pensar acerca de la filosofía como simplemente el amor a la sabiduría, sin agregarle más cosas, pues, en otras palabras. Entonces, por eso yo en lo personal prefiero no tanto definir a la filosofía con una frase, creo que es medio, es difícil por un lado, y segundo, creo que es muy limitante si tratas de definir a la filosofía con una sola frase, porque abarca muchas áreas. Entonces, por eso yo en lo personal prefiero el tratar de encontrar maneras en que podamos describir acertadamente a la filosofía, lo que hace la filosofía o las actividades en las cuales se enfoca la filosofía. Tal vez esa sea una mejor manera de entender qué es la filosofía. Entonces, tengo aquí pues el amor a la sabiduría, eso es lo que hablamos ahorita. Tal vez otra manera de describir a la filosofía es la continua búsqueda de la verdad. La filosofía, su investigación o la motivación para investigar las cosas, no es por molestar a la gente, ni incluso no es, la motivación no es para que
llegues a cuestionar lo que tú firmemente crees. A veces algunos piensan que eso es lo que hace la filosofía. Te vuelve ateo, por lo tanto, ni la estudies como cristiano, porque vas a abandonar tu fe. Pues en realidad no. La filosofía en sí es neutral, vamos a ponerle así, en cuanto a la existencia de Dios. No te dice por un lado Dios existe, ni por el otro lado Dios no existe. Lo que hace es que nos forza a cuestionar lo que creemos, o más bien yo lo pondría de la siguiente manera, nos forza a tener buenas razones para creer lo que creemos. Y si no las tenemos, la filosofía nos dice, no es razonable tener ese tipo de creencias. ¿Okay? ¿Y por qué? ¿Por qué llega a esa conclusión? Nuevamente, no es porque la filosofía nos quiere hacer escépticos o agnósticos a todos, sino porque la filosofía se enfoca en encontrar o buscar la verdad. Y si la verdad existe, la verdad necesariamente va a ser apoyada por argumentos, buenas evidencias a su favor. ¿Eh? Entonces, la filosofía lo que nos forza a hacer es pues, examinar nuestras creencias y examinarlas con el fin de determinar si mis creencias son válidas, si tienen buenos fundamentos o no. Ese realmente es el fin de la filosofía en sí. Otra manera de pensar acerca de la filosofía es, y personalmente esta es la que a mí me gusta más, algunos han dicho que la filosofía es el estudio o el análisis de primeros principios. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues ahí abajo está tal vez algo que agregue a lo que estoy tratando de decir. La filosofía analiza cuidadosamente los fundamentos o las presuposiciones de cualquier tipo de disciplina. Cuestiona los fundamentos o las presuposiciones. O sea, lo que nosotros, por lo general, como seres humanos, tal vez lo damos por asentado, como cierto. Ahí precisamente es donde la filosofía se enfoca. Ok. Nosotros decimos, bueno, ciertas cosas o ciertos conceptos, ciertas ideas son verdaderas. Y basado en eso, creamos toda una estructura de otras creencias, ¿no? Pues la filosofía nos forza a enfocarnos en ese fundamento, en esos primeros principios, pues, para ver si en realidad son válidos o no. Ese es el propósito. Y ahorita cuando estemos hablando acerca del problema del mal, vamos a ver precisamente cómo hace esto la filosofía. Ahorita lo vamos a ver. Nada más les doy un adelanto. Antes de tocar el tema de el problema del mal y cómo tratar de resolver el problema del mal, la filosofía nos va a forzar antes que nada, nos va a forzar a que no nos vayamos tan rápido. Y la filosofía nos dice, ok, bueno, esa es una buena actividad, el desglosar el problema del mal y cómo se puede resolver el problema del mal, pero la filosofía nos va a forzar a hacer la siguiente pregunta. Pues antes de cualquier otra cosa, amigo, ¿qué es el mal? ¿Qué es la maldad? Dame una definición de qué es la maldad. ¿Okay? Proporciona una definición de qué es la maldad. Vamos a analizar esa definición de la maldad para ver si es válida, si tiene fundamentos, si es razonable. Si lo es, entonces ya abordamos las otras preguntas. El problema del mal, cómo resolver el problema del mal, etc. Si tu definición no es buena, entonces no puedes avanzar. Primero, resuelve esta pregunta fundamental. ¿Qué es el mal? ¿Qué es la maldad?
y entonces ya puedes ir a otras investigaciones. Entonces, ven cómo la filosofía como que nos pone freno, ¿no? Nosotros pensamos que ciertas cosas son verdaderas, que lo damos por asentado, ni siquiera pensamos al respecto. Pues la filosofía nos dice, espérate, no te vayas tan rápido, regresa para acá, ¿okay? Ya estabas allá en la otra esquina, espérame tantito, regresa para acá y vamos a analizar esta pregunta, ¿ok? Y nuevamente, no es porque la filosofía nos quiere causar molestia. No, la filosofía quiere que analicemos perfectamente y cuidadosamente nuestras presuposiciones. ¿Y para qué es ese análisis? ¿Para fastidiar? ¿Para llevarnos al ateísmo? ¿Al escepticismo? No, el propósito es determinar su validez, tus creencias, tus presuposiciones, ¿tienen realmente validez o no? ¿Tienen apoyo por medio de buenos argumentos, buenas evidencias o no? Si no tienen buenas evidencias, buenos argumentos a favor, si quieres ser una persona razonable, debes de rechazar ese tipo de creencias y adoptar una que tenga esos apoyos. ¿Okay? Esa es la persona razonable. La persona razonable no es aquella que cree cosas a pesar de las evidencias. ¿Okay? A eso le llamamos una persona supersticiosa, ¿no es cierto? O una persona razonable no es aquel o aquella que creen algo a pesar de que no haya ningún buen argumento a favor de su postura. ¿Okay? Eso es creer a pesar de, pero no debido a buenos argumentos o a las evidencias. Entonces, esas son algunas maneras de describir a la filosofía que espero que sea de ayuda para ustedes. ¿Okay? Bueno, habiendo entendido un poquito qué es la filosofía, ahora quisiera hablar con ustedes rápido acerca de las ramas de la filosofía. Cuando tú estudias filosofía, en realidad se dividen en 4 áreas generales la filosofía. Y pues algunos le llaman ramas de la filosofía. Y son 4 en las cuales se divide el estudio de la filosofía. En 4 áreas generales en cuanto a lo que estudia la filosofía. La primera se le conoce como metafísica. Metafísica, ¿qué es la metafísica? Es el estudio de la realidad. En otras palabras, hace las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que verdaderamente existe? Decimos que nuestro mundo externo, lo que observamos por medio de nuestros 5 sentidos, es real. Todos nosotros incluso lo presuponemos como cierto, que lo que nuestros 5 sentidos captan, esa es la realidad. Por ejemplo, ahorita que mis ojos ven este vaso aquí enfrente de mí con agua y que tomo, presupongo, ¿verdad?, que mi vista no me está engañando, número 1, y número 2, mi vista se percata de este vaso, ¿sí? Y todo me indica que este vaso que estoy observando es real. No estoy soñando en este momento, pues, en otras palabras. ¿Okay? Eso lo presupongo, lo presuponemos todos, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros en su diario vivir cuestiona esta creencia, ¿no? Que podemos decir que es una intuición que todos compartimos. Cuando nuestra vista nos informa acerca de nuestro entorno, no lo cuestionamos.
No, esto es real. Lo que estoy observando es real. A menos que hubiese evidencias contundentes de que lo que estoy observando enfrente de mí en este momento, o sea, este vaso, no es real, pues. En otras palabras, si tengo evidencias contundentes de que estoy soñando en este momento o estoy alucinando, entonces, pues sería razonable no solamente cuestionar esta percepción, sino incluso rechazarla, ¿no? Eh, pero si ese tipo de razones o argumentos no están ahí presentes, estamos justificados, o por lo menos así diríamos cada uno de nosotros, en creer que lo que me informa a mi vista verdaderamente existe. Pues bueno, en la filosofía dice, ok, entiendo eso, pero no nos vayamos muy rápido. ¿Verdaderamente existe tu entorno, el mundo exterior, o, o tal vez sea todo una imaginación o una alucinación? ¿Verdad? Filosofía hace la pregunta, ¿okay? No que la contesta, pero hace la pregunta que nos hace pensar, ¿no es cierto? ¿Cómo yo estoy seguro que lo que mis cinco sentidos me informan acerca del mundo, mi mundo, ¿no? De lo que me rodea, verdaderamente existe? No es simplemente algo que está en mi imaginación, no es que estoy soñando o alucinando, ¿verdad? Es una pregunta para estudiarla, pienso yo. Ah, interesante. ¿Qué otro tipo de preguntas? Pues todo tipo de pregunta relacionada a la existencia es una pregunta metafísica, es lo que aborda la metafísica. Si hacemos la pregunta más importante, yo diría, ¿no? De existencia, es ¿Dios existe? La pregunta es una pregunta metafísica. Así como el que afirma que Dios existe, uh, es una postura pues metafísica. También aquella persona que afirmaría Dios no existe es también una postura metafísica. Pero lo que la filosofía nuevamente nos forza a hacer es igual aquel que afirma que Dios existe, así como el que afirma que Dios no existe, la filosofía les hace igualmente la pregunta, ¿qué argumentos, qué buenos argumentos o qué buenas evidencias puedes presentar a favor de tu postura? Por un lado, el que afirma que Dios existe, ¿okay? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Son buenos argumentos? ¿Son buenas evidencias? Pero también le hace la misma pregunta al que dice que no existe Dios. Igualmente, a ver, bueno, ¿cuáles son tus argumentos, tus evidencias para apoyar esa afirmación? ¿Okay? Entonces, todo lo relacionado a la existencia es una pregunta metafísica. Si nos hacemos la pregunta, ¿el ser humano es un ser físico, pero también es un ser inmaterial, pues, con un alma o espíritu? El ser humano está compuesto por dos esencias, pues, una física y una inmaterial. Esa es una pregunta metafísica. ¿Qué es el ser humano? ¿Es solamente físico o es físico e inmaterial? Esa es una pregunta filosófica. Perdón, metafísica para ser más específico. ¿Existen los ángeles? ¿Qué son los ángeles? También es una pregunta metafísica. Entonces, toda pregunta relacionada a qué es lo que existe, cuál es la esencia o la naturaleza de las cosas o de los seres, si podemos reducir las cosas o los seres a su esencia fundamental, ¿cuál es esa esencia o naturaleza? ¿Sí? Entonces, la metafísica es el tema que se aborda
aquí una aclaración. Tal vez algunos de ustedes han escuchado la palabra metafísica, pero en otro contexto. ¿Ok? En otro contexto, la palabra metafísica se refiere al ocultismo. Incluso si vas a librerías, por lo menos acá en Estados Unidos, me ha tocado ir a librerías donde hay una sección de la librería donde hay señalamientos o indicadores, pues, en los pasillos, donde dice metafísica. Entonces, habiendo escuchado ahorita mi definición de metafísica como una rama de la filosofía, sería posible que cometiéramos el error de pensar de, pues, estas secciones de metafísica, pues, ya escuché al profesor Cortés, entonces aquí voy a encontrar libros de filosofía. Y vaya sorpresa que cuando vas a ese tipo, a esa sección de la librería, no vas a encontrar libros de filosofía. Lo que vas a encontrar son libros de ocultismo, como, no sé, cómo leer tu horóscopo, cómo leer las cartas, no sé, cómo funciona el tarot, cómo funciona la tabla de la Ouija y todo eso, ¿no? Cómo contactarte con mediums y todo eso, ¿no? Que es todo eso es ocultismo, ¿verdad? Y que pues bíblicamente Dios habla severamente en contra de todo tipo de práctica ocultista, porque pues la Biblia afirma que lo que está detrás de todas esas prácticas es el diablo mismo y sus demonios, ¿no? Entonces, si te involucras en ese tipo de actividades, pues estás teniendo comunión con las tinieblas y Dios no quiere que tengamos comunión con Satanás ni con sus demonios, ¿verdad? Entonces, no cometamos ese error, que la metafísica en el contexto de la filosofía no tiene nada, pero nada que ver con el ocultismo, ¿ok? Trata con todo tipo de preguntas relacionadas a la existencia. ¿Qué es lo que verdaderamente existe o cuál es la esencia o naturaleza de las cosas? Y como tal, todo cristiano puede, es más, y debe involucrarse en esta rama de la filosofía. Todos nosotros estamos involucrados de una u otra manera. ¿Por qué digo esto? No porque todos somos filósofos profesionales, sino que todos tenemos creencias que damos por asentadas, que presuponemos, tal vez en muchos de nuestros casos, pero todos tenemos respuestas a estas preguntas. ¿Qué es lo que existe? Todos nosotros, por más intelectual que seas o no tan intelectual que seas, desde el profesor de filosofía en la universidad más prestigiosa hasta, no sé, el campesino, tiene respuestas a estas preguntas metafísicas. ¿Qué es lo que existe? Para cada uno de ellos tienen creencias y nosotros tenemos creencias en relación a qué es lo que existe. ¿Okay? Tal vez no bien desglosado, tal vez no bien argumentado a favor de, como hace el filósofo profesional, pero igualmente, cada uno de nosotros tenemos cierto número de creencias metafísicas. ¿Okay? Nuevamente, creencias en cuanto a lo que verdaderamente existe. Eso es en cuanto a la metafísica. La segunda rama de la filosofía se le conoce como epistemología. Epistemología es diferente a la metafísica porque no aborda preguntas de existencia, sino aborda preguntas relacionadas al conocimiento. Toda pregunta que tenga que ver con el conocimiento, eso es precisamente lo que estudia la epistemología.
Así que es el estudio del conocimiento humano. Trata de contestar preguntas como, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento genuino? Todo ser humano creo que tiene una intuición de que conocimiento es muy diferente a una simple creencia. Todos tenemos la intuición de que el conocimiento es algo más que una simple creencia. Y en la filosofía, pues se trata de abordar esta pregunta, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es lo que lo hace diferente, pues, a una mera creencia o una mera intuición o una mera, ¿qué podemos decir? Pues superstición, tal vez. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? ¿Okay? Porque todos nuevamente intuimos que el conocimiento es más allá de una simple corazonada, es más allá que una simple intuición. Entonces, la epistemología dice, bueno, vamos a precisar o intentar precisar qué es el conocimiento para poder diferenciarlo entre una simple creencia, una superstición, una corazonada, una intuición. ¿Okay? Y también aborda preguntas relacionadas a cómo es que el ser humano adquiere conocimiento. ¿Cómo es que nosotros llega el conocimiento a nosotros? ¿Okay? ¿Cuáles son los medios? Pues, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, pues es por medio de nuestro intelecto, nuestra facultad racional. Si nuestro intelecto capta algo, entiende algo, entonces es conocimiento genuino. Si mi raciocinio no llega a entenderlo, a captarlo, entonces eso no puede ser conocimiento. Algunos dirían, por ejemplo, a la respuesta a esta pregunta. Otros dirían, bueno, no, el conocimiento es aquello que te informa tus 5 sentidos, tu vista, tu tacto, tu olfato, etc. Si mis 5 sentidos me informan o me confirman X, entonces esto es conocimiento genuino. Y pues bueno, en la historia de la filosofía y específicamente en la epistemología, es un debate, pues podríamos decir que desde los inicios de la filosofía, este debate se ha tenido y hasta hoy en día no hay una resolución. ¿Cómo es que adquirimos conocimiento? ¿Es por medio de nuestro intelecto, raciocinio, o es por medio de nuestros 5 sentidos, o una combinación? ¿Qué es exactamente? Y pues el debate continúa en la filosofía. Hay argumentos que apoyan una teoría, pero también hay argumentos que apoyan la otra teoría. Así que el debate continúa y pues ni siquiera intentaré resolverlo aquí porque pues si no se ha resuelto por miles de años, pues menos en unos minutos aquí con ustedes. Pero bueno, entonces la epistemología trata con el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? La tercera, bueno, hay más preguntas ahí epistemológicas para que se den una idea adicional. ¿Qué es la verdad? También es una pregunta epistemológica. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad existe? ¿Sí o no? Y si existe, ¿qué es la verdad? ¿Cómo podemos definir la verdad? Entonces analiza las diferentes posturas en relación a la verdad para determinar cuál de ellas es la más razonable. También cómo se justifica el conocimiento, entendiendo que tenemos esta intuición de que el conocimiento es diferente. Hay una palpable diferencia entre el conocimiento y una mera creencia o una mera intuición o corazonada o superstición. Entonces, ¿qué hace diferente al conocimiento de estas otras ideas?
y pues algunos han argumentado que lo que hace diferente al conocimiento es que el conocimiento tiene justificación, o sea, hay buenas razones para creer que algo es conocimiento genuino versus una mera creencia o una mera corazonada o intuición que carece de esa justificación. Entonces, si es así, ¿cómo se le hace o cómo le hacemos para justificar el conocimiento? Entonces, eso es lo que aborda la epistemología. La tercera rama de la filosofía es la lógica. Y aquí también nos podemos confundir un poquito porque la palabra la podemos usar en nuestro diario vivir. Puede que sea una palabra que forme parte de nuestro vocabulario cotidiano, así como vimos ahorita con la metafísica. Puede que nos topemos con la palabra metafísica en otros contextos y pensemos que eso es lo que se significa en la filosofía. Igualmente aquí con la lógica, tal vez tengamos un concepto de qué es la lógica, pero no necesariamente es lo mismo cuando hablamos de la filosofía. Entonces me viene a la mente, a veces pensamos nosotros, o usamos la palabra lógica, ¿no? Como un sinónimo para tratar de decir, bueno, eso tiene sentido para mí, ¿no? A veces usamos la palabra, pues eso es lógico para mí. Lo que estamos diciendo cuando usamos la palabra de esa manera es, bueno, eso tiene sentido para mí. Yo lo haría de esa manera, ¿no? Por ejemplo, tal vez, o estoy de acuerdo contigo que se debe proceder de esa manera, ¿no? Pero en la filosofía, en realidad no es tanto eso. Es más, yo diría que eso no es para nada. Cuando hablamos de la lógica en el contexto de la filosofía, es el estudio bien cuidadoso otra vez, del razonamiento humano. Y cuando hablo de razonamiento humano, lo que la lógica estudia específicamente es argumentos. Entonces podemos decir que es razonamiento humano equivale a argumentos en la lógica. Hablamos anteriormente de la metafísica, que hace preguntas de existencia y luego sigue el análisis preguntando, bueno, ¿cuáles son tus argumentos o tus evidencias para apoyar esa postura? Pues la lógica analiza esos argumentos. A ver, vamos a ver cómo están estructurados estos argumentos. ¿Son válidos? Y no voy a meter mucho a fondo aquí, pero en la lógica hay argumentos compuestos por premisas, se le conoce como premisas, que son afirmaciones, pues, que junto con otras afirmaciones te llevan a una conclusión, necesariamente una conclusión lógica. ¿Okay? Por ejemplo, la clásica, el clásico argumento para ilustrar esto es un ejemplo que se toma de Sócrates. Dice, premisa número 1, Sócrates es mortal, Sócrates es ser humano. Premisa número 1. Premisa número 2, todo ser humano es mortal. Por lo tanto, viene una conclusión, y casi la vemos en nuestra mente, la conclusión. Ponemos las dos premisas, las juntamos, y la conclusión casi se da solita, ¿verdad? Si Sócrates es humano, y premisa número 2, todo humano es mortal,
Por lo tanto, la conclusión necesariamente surge, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Ok? Ven que el argumento tiene una estructura, una cierta estructura que necesariamente te lleva a esa conclusión. ¿Ok? Entonces, en la lógica hay ciertos argumentos que tienen la estructura correcta, como este ejemplo que les acabo de dar. Tiene una estructura correcta, por lo tanto el argumento es válido. ¿Okay? Entonces, en la lógica se trata de analizar argumentos para ver si la estructura es correcta. O sea, en otras palabras, si el argumento es válido. Hay ciertas estructuras que son válidas en la lógica, y pues es lo que se estudia en la lógica. Hay ciertas estructuras que no son válidas, así que por más bonito argumento que presentes, si la estructura no está correcta, el argumento es inválido y por lo tanto no es un buen argumento para apoyar tu postura. Entonces la lógica te dice, ni modo, perdón, pero tíralo a la basura, ese argumento no sirve. Sorry. Porque solamente argumentos que tienen una estructura correcta y por lo tanto son válidos, son dignos de analizarse. Otra cosa que analiza aquí la lógica es no solamente la estructura de argumentos, sino también trata de analizar cada una de las premisas que conforma el argumento para ver si cada una de ellas son verdaderas o no. Por ejemplo, otra vez regresando a este ejemplo, Sócrates es humano, premisa número 1. Número 2, todo ser humano es mortal, no vive para siempre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Okay? La estructura perfectamente válida. Pero la lógica no lo deja ahí. Ahora pasa al segundo análisis, que es, ok, vamos a ver si cada una de las premisas, de las afirmaciones que nos llevan a la conclusión, si cada una de esas afirmaciones son en efecto verdaderas, ¿okay? o resultan ser falsas. ¿Okay? Si cada una de las afirmaciones son verdaderas, que también necesitan su apoyo cada una de ellas, si son verdaderas, entonces el argumento no solamente es válido, tiene la estructura correcta, sino cada una de sus premisas son verdaderas. Por lo tanto, la conclusión no solamente es necesariamente verdadera, el argumento en sí es un buen argumento, porque tiene la estructura correcta y todas sus premisas son verdaderas. Comprobadas como verdaderas, no solamente supuestas, comprobadas. Si un argumento, por un lado, no tiene la estructura correcta, o sea, es inválido, no es un buen argumento, por más que grite el adepto al argumento. O si la estructura está correcta, el argumento es válido, pero las premisas se han demostrado que son falsas, o por lo menos una de esas premisas es falsa, entonces todo el argumento se cae. No es un buen argumento y hay que tirarlo a la basura y empezar de nuevo. Entonces es lo que hace la lógica. Se enfoca exclusivamente en estudiar argumentos para determinar si los argumentos son válidos, tienen la estructura correcta y si los argumentos, las premisas de cada uno de estos argumentos son en efecto verdaderas o no. Y nuevamente el fin de este análisis no es fastidiar a la gente, sino cerciorarnos que estamos llegando a la verdad. Eso es lo que trata de hacer la filosofía. Y pues una manera fundamental de llegar a la verdad es desechando el error, desechando la falsedad. Y piensen en la filosofía como ese tipo de actividad. Nos ayuda para desechar los errores o las falsedades que podamos nosotros abrazar. Y pues, si lo pensamos así, la filosofía entonces no debe tener ningún conflicto con el cristiano, el seguidor de Jesús,
porque el llamado para todo creyente es de desechar toda mentira, todo error, toda falsedad y aferrarnos a la verdad únicamente. Dios quiere que no creamos nada falso, nada que sea engañoso, ¿verdad? Es parte del llamado para todo cristiano. Entonces, si la filosofía nos ayuda a detectar error, pues entonces debe ser una buena herramienta a nuestra disposición. Por lo menos así lo veo yo. Debe ser una buena herramienta que está ahí para usarla, para desechar errores, para desechar falsedades, para desechar mentiras que tal vez nosotros estemos creyendo. ¿Okay? Y la última rama se conoce como la ética, o un sinónimo de la ética es la filosofía moral. La ética o filosofía moral pues estudia todo lo relacionado a la moralidad. ¿Qué es lo correcto moralmente hablando? ¿Qué es lo bueno moralmente hablando? ¿Qué es lo justo moralmente hablando? Estudia todos esos conceptos. Hace la pregunta, bueno, ¿qué es la moralidad? Y no solo eso, sino ¿por qué? Si llegamos a contestar esa pregunta, ¿qué es lo moral? ¿Por qué concluimos que X precepto es moral? Es justo moralmente hablando. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Entonces la ética o la filosofía moral abarca todo lo relacionado a la moralidad, que es lo ético. ¿Por qué debemos ser éticos? ¿Por qué debemos ser personas morales? A ver, ¿qué argumentos, qué evidencias podemos presentar? ¿Okay? Y en la historia de la filosofía ha habido muchas teorías, posturas que tratan de contestar estas preguntas. ¿Qué es lo moral? Y al estudiarlas, en muchos casos, pues las teorías presentan definiciones muy diferentes una con otra. Entonces la filosofía trata de evaluar cada una de estas posturas para ver cuál es la que realmente tiene validez. O tal vez resulte que ninguna de ellas, ¿verdad? Puede que eso sea lo que la filosofía nos indique. Entonces, esa es una breve introducción, pues, a la filosofía y sus 4 ramas principales. ¿Okay? Ahora, habiendo dicho esto, como introducción, abordemos esta pregunta o esta cuestión porque siempre surge, siempre que he dado esta clase en la primera sesión, surge la pregunta, bueno, pues, ok, ya nos dijo o ya nos explicó qué es la filosofía y por qué la filosofía es útil, pero pues, ¿qué tiene que ver la filosofía con el cristiano? ¿Cuál realmente es la relación? La verdadera relación entre la filosofía y el cristiano. Muchos hacen la pregunta porque me he percatado que muchos tienen el concepto dentro de la iglesia cristiana, desafortunadamente, que la filosofía casi como que es sinónimo de ateísmo, o por lo menos de escepticismo. Entonces, si tú te involucras en la filosofía, o la estudias, o llegas a ser un filósofo profesional, automáticamente eso quiere decir que eres o ateo o eres escéptico. Así que, como quien dice, ningún cristiano debe involucrarse en filosofía porque te va a apartar de Dios. E incluso algunos o varios cristianos que he escuchado por ahí se apoyan en el Nuevo Testamento, específicamente este versículo que ven ahí en pantalla, de Colosenses 2:8. Tienen ahí su Biblia a la mano. ¿Qué nos dice Colosenses 2:8? ¿Acaso encontramos una prohibición para el creyente en cuanto a la filosofía?
¿Acaso Dios nos está enseñando que no tenemos que involucrarnos en lo mínimo en cuanto a la filosofía? Pues veamos, ¿qué nos dice Colosenses 2:8? Estoy leyendo de la versión Reina Valera. Dice Pablo, y escribiendo, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Algunos, al leer esto, llegan a la conclusión que aquí Pablo nos está enseñando que ningún cristiano debe involucrarse en la filosofía, porque aquí dice que nadie os engañe por medio de filosofías, ¿verdad? Y argumento. Pero vean que si leemos nuevamente todo el versículo y en su debido contexto, Pablo califica el concepto, ¿no?, de filosofía y huecas sutilezas. Dice, basadas en las tradiciones de los hombres. ¿Ok? Entonces, conforme a los elementos o rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ok? Califica aquí el uso de la palabra filosofía. No está hablando de la filosofía en general, que el cristiano no debe estudiar la filosofía en sí, tomar un curso de filosofía o leer un texto de filosofía. Dios no nos está prohibiendo esto. Aquí Pablo califica a qué se está refiriendo. Dice, filosofías o huecas sutilezas que están arraigadas en las tradiciones de los hombres, no según Cristo. ¿Qué está realmente aquí diciendo Pablo? Bueno, toda filosofía, toda ideología que rechaza a Cristo, se opone a Cristo, debemos de tener la guardia bien en alto, ¿no? Para no ser engañados, dice. Que no seamos engañados por ideas, por corrientes de pensamiento, ideologías que enseñan lo opuesto a lo que Cristo nos enseña por medio de su palabra. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? A no ser engañados. Aquellas filosofías que son conforme al ser humano y no conforme a Cristo. Y sí es cierto, reconozco esto, que hay muchas ideologías filosóficas que abiertamente o explícitamente se oponen a principios bíblicos. Y definitivamente tenemos que rechazar esas ideas, no seguirlas, no ser engañados, vean esto. Pero en ningún momento, si volvemos a leer bien el versículo, en ningún momento aquí encontramos una prohibición de estudiar filosofía en términos generales. ¿Okay? La prohibición, si queremos ver aquí una prohibición, es que no seamos engañados por filosofías que se oponen a Cristo. ¿Okay? Pero no hay ninguna prohibición de estudiar la filosofía en general e incluso filosofías que se oponen a Cristo, ¿verdad? Aquí no encontramos esa prohibición de no estudiar. La prohibición es no ser engañados o no ser adeptos a filosofías que se oponen a Cristo Jesús. Así que hay filosofías que son ateas. Aquí utilizando leyendo este versículo en su debido contexto, la prohibición o la advertencia que nos está dando Pablo es: no te dejes llevar por esas filosofías ateas. ¿Okay? No caigas en el engaño de esas filosofías ateas, porque están erradas. Es mentira, es engaño. ¿Okay? Entonces, la prohibición aquí no es
en cuanto a estudiar la filosofía, sino el ser engañados y arrastrados por ideas que se oponen a Cristo. O podríamos utilizar las ideas del mundo, ¿no? Cuando hablamos de eso, o en las predicaciones que se hablan, no seamos como el mundo, o versículos que hablan de esto, ¿no? No os conforméis a este mundo. Se refiere a ideologías, filosofías que se oponen a Cristo, que no toman en cuenta para nada a Dios, ¿verdad? Y que ponen en el pedestal o como la autoridad suprema al ser humano. Ese tipo de filosofías son las filosofías o ideologías del mundo que se oponen a Cristo. Y aquí la advertencia es, no seas engañado, no seas arrastrado por ese tipo de filosofías, no las sigas. Sin embargo, no hay una prohibición aquí en cuanto al el estudio de la filosofía en sí. Así que, a pesar que en la superficie pareciera como una prohibición en cuanto al estudio de la filosofía para el creyente, no lo es en realidad. ¿Okay? Y pues podría agregar también otro punto, es que hoy en día ha habido un resurgimiento de los cristianos involucrados en esta disciplina de la filosofía, especialmente acá en Estados Unidos, en las universidades, incluso las universidades no cristianas, universidades públicas o estatales, más y más se está viendo que profesores, miembros de la facultad de filosofía en estas diferentes universidades, no solamente las cristianas, sino las no cristianas, cada día se están viendo más y más profesores que son cristianos, que creen en Cristo, pero se han dedicado como profesión en la filosofía. Y puedo decir que la han retomado. Puedo decir que, sin exagerar, que hoy en día, a diferencia de tal vez hace 30 o 40 años, la disciplina de la filosofía, más y más personas que son cristianos, o por lo menos que reconocen que existe un Dios, pues tal vez no sean cristianos explícitamente, pero reconocen por lo menos que hay un ser supremo que creó todo, más y más se están viendo en las diferentes facultades de estas universidades no cristianas. Muy diferente a lo que ocurría tal vez hace 30 o 40 años. Si regresáramos al pasado, hace 30 o 40 años, y estuviéramos visitando los diferentes campus universitarios no cristianos de Estados Unidos, hablando de Estados Unidos nada más, te garantizo que casi, ¿no? Pues sí, casi el 100% de los profesores de filosofía eran o ateos, o escépticos, o agnósticos. ¿Qué pasó en esos tiempos? La filosofía por naturaleza era atea, escéptica, agnóstica, y por lo tanto atrajo a este tipo de persona. No, yo argumentaría que nosotros como cristianos abandonamos esa disciplina. Nos dimos por vencidos, en otras palabras. Dijimos, bueno, no podemos competir con los ateos en esta disciplina, así que mejor la abandonamos. Nosotros nos dedicamos a otras disciplinas. No sé, no sé, administración de empresas. Un cristiano puede abordar administración de empresas, mercadotecnia, etcétera, en eso no hay problema. Pero no, cuidado, en filosofía no, ni te metas, porque serás automáticamente infectado por ateísmo, escepticismo o agnosticismo mínimo. ¿Okay? Y en esos tiempos, sí, eso era una realidad. La mayoría
los profesores eran de esa tendencia. Pero hoy en día ha cambiado mucho eso. Entonces, ah, ¿cómo entendieron estas personas, estos creyentes se han enfocado en esta disciplina? ¿Cómo entendieron este versículo, Colosenses 2:8? ¿Como una prohibición? Pues como vimos aquí realmente el contexto, para nada habla de una prohibición en cuanto a estudiar la filosofía. La prohibición es ser engañados, ser arrastrados por filosofías anticristianas o antibíblicas. Bueno, entonces, aclarando esa pregunta, quisiera pasar al problema del mal. Para los que estuvieron la semana pasada, abordamos el problema del mal, si recuerdan, y especialmente hablamos de pues, la situación actual del coronavirus, de esta pandemia que pues ha afectado a todo el mundo. Realmente ya casi ningún ser humano se libra de los efectos del coronavirus, ¿no? Tal vez no nos hemos infectado, gracias a Dios, pero por lo menos estamos, como lo mencioné la semana pasada, por lo menos estamos algo incómodos. Incómodos en el sentido de que, bueno, tal vez, si ahorita estoy bien de salud, no estoy infectado, pero ¿qué tal si mañana o pasado tengo que salir a por lo menos comprar alimentos, ¿no? Al supermercado y pues me voy a topar va a haber otras personas y qué tal si me infecto. Por lo menos hay ese sentir ahí que nos lleva a no estar muy cómodos, que digamos, ¿no? Entonces, lo abordamos la semana pasada, no tanto en el aspecto filosófico, sino más bien en el sentido existencial, lo abordamos la semana pasada, entonces no quiero retomar ese aspecto. Pero sí ahora me quiero enfocar en el problema del mal nuevamente, relacionándolo a la situación actual del coronavirus, pero enfocándonos en el problema del mal desde el aspecto filosófico. La semana pasada nos enfocamos en lo existencial, cómo enfrentar, cómo soportar, cómo superar el mal o el sufrimiento que yo personalmente experimento. Lo hablamos la semana pasada. Pero ahora queremos enfocarnos en el aspecto filosófico de este problema del mal. Pero antes que eso, antes que nada, como lo dije anteriormente, lo que nos forza a hacer la filosofía es no ir tan rápido, sino ponerle freno a nuestra mente o a lo que estamos estudiando, analizando, nos hace retroceder y analizar preguntas más fundamentales antes de pasar a lo más complejo. Entonces, cuando hablamos del problema del mal, creo que también la filosofía nos forza a hacer lo mismo. Antes que nada, antes que abordar el problema del mal, por qué es un problema y cómo podemos resolverlo, antes que nada necesitamos una definición concreta, una buena definición para el mal o la maldad. Necesitamos tener una definición de qué significa el mal o qué es el mal, qué es la maldad. ¿Okay? Entonces, al hacernos esta pregunta, pues surge otra pregunta. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo podemos definir la maldad? ¿Cómo le hacemos? Tal vez tengamos ciertas intuiciones acerca de qué es el mal, qué es la maldad, cómo lo podemos definir, pero vamos a tratar de ser concretos y tratar de tener una definición de qué es la maldad. Y pues vamos a ver si podemos contestar la pregunta, ¿qué es la maldad? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, antes de mostrar las posibles alternativas que tengamos, es importante entender un concepto aquí. Y es la idea de cosmovisión, o en plural, pues cosmovisiones.
¿Qué es una cosmovisión? Y aquí ven la definición que tengo en la pantalla. La definición que yo propongo para una cosmovisión es que una cosmovisión es la totalidad de creencias que una persona tiene acerca del universo, acerca de Dios, la humanidad, la moralidad, etcétera. Es como quien dice, el paquete completo que una persona tiene en cuanto a lo que cree acerca del universo. El universo existe, bueno, ¿de dónde vino? Toda persona, de una manera u otra, manera explícita o implícita, tal vez no muy bien pensado, o sí muy bien pensado, tiene una creencia acerca del universo, de dónde vino, tiene un concepto de Dios, si Dios existe o Dios no existe, o tal vez Dios existe. También tiene un concepto acerca del ser humano, qué es el ser humano, de dónde vino, el ser humano es valioso o no. Todo ser humano tiene un concepto de moralidad, qué es lo bueno, qué es lo malo. Todo ser humano tiene un concepto de qué es el propósito de la vida, ¿verdad? Tal vez no muy bien razonado, tal vez. Puede ser de manera explícita o implícita. Todo ser humano tiene un concepto de lo que realmente es valioso, del propósito de la vida, qué es lo valioso en la vida, qué es lo que debo yo perseguir porque es valioso. Todo ser humano tiene una creencia en relación a esto. Y esas creencias lo hacen moverse, ¿no? Es motivación para él o para ella. Lo que es valioso para uno, eso es lo que uno persigue. Entonces, todo ser humano, por más intelectual que sea o no tan intelectual que sea, tiene una cosmovisión. O sea, nadie está exento. Todos tenemos una cosmovisión. Así que no es que la pregunta no es si alguien tiene una cosmovisión o no. Más bien la pregunta es qué tan razonable, qué tan bueno es su cosmovisión que la persona tiene. Esa más bien es la pregunta que nos hacemos. O que nos deberíamos de hacer. Entonces, otra manera de ver qué es la cosmovisión es, la cosmovisión sirve como un filtro que interpreta o le da sentido a nuestro mundo. O sea, lo que tú valoras, eso es lo que tú vas a perseguir. ¿Okay? Entonces, tal vez para una persona lo más importante es el dinero. Y esa creencia, que es parte de su cosmovisión, es la que lo motiva a perseguir eso y le da sentido a su vida. Otra persona tal vez lo más valioso sea las relaciones personales, no tanto el dinero. Entonces, esa persona va a perseguir o ir detrás de relaciones personales significativas. Y eso le da sentido a su vida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión, tenemos una serie de creencias que le da sentido a nuestro existir, a nuestro rumbo y a lo que perseguimos como valioso. ¿Okay? Entonces, ¿por qué menciono cosmovisiones en este momento cuando estamos hablando acerca del problema del mal y encontrar una definición? Porque cada cosmovisión también tiene una respuesta o una creencia en relación a la maldad. ¿Okay? Entonces, lo que queremos hacer ahorita aquí en los últimos minutos es, hay diferentes cosmovisiones, ¿okay? No solamente hay una o dos, no hay varias, pero bueno, aquí es una introducción al tema, tenemos tiempo limitado y nada más voy a abordar dos cosmovisiones. La primera se conoce como naturalismo.
Un sinónimo del naturalismo es el ateísmo. Es la idea que todo lo que existe, o lo único que existe, es el mundo físico material. Así que eso es todo, eso es lo único que existe. El universo existe, diría el naturalismo, porque es físico en naturaleza. Las estrellas, los planetas, los animales, árboles, etcétera. El ser humano existe porque es físico. Pero esta idea de que el ser humano es también un ser espiritual o está compuesto por un alma que no es material, para el naturalismo eso no es cierto, porque todo lo que existe es lo físico. Entonces eso lógicamente te lleva a la conclusión que Dios no existe para el naturalismo. Como Dios por definición es inmaterial, pues entonces para el naturalismo Dios por definición no existe. ¿Sí? A menos que se argumentara que Dios es físico, ¿verdad? Es solamente un nombre fuerte, exaltado, como afirmaría, por ejemplo, el mormonismo. Tal vez podríamos rescatar la existencia de Dios para el naturalismo, pero como cristianos, o el cristianismo ortodoxo bíblico afirma que Dios es inmaterial por esencia. Entonces, para el naturalismo, Dios no existe. Por eso muchos ponen a naturalismo es sinónimo con ateísmo. ¿Sí? Entonces, queremos ver primero el naturalismo, porque hoy en día, aquellos que argumentan o que están utilizando esta crisis actual del coronavirus para argumentar, pues, que Dios no existe, dicen, esta pandemia, esta tremenda pandemia que ha causado la muerte de tantas personas, es evidencia, dicen los ateos, los adeptos al naturalismo, es evidencia que Dios no existe, porque si Dios existiese y Dios es bueno, como afirman ustedes cristianos, y si Dios es todopoderoso, como afirman ustedes cristianos, entonces Él no quisiese que pasasen este tipo de terrible sufrimiento y tuviese el poder para eliminarlo del planeta. Pero como vemos la maldad, entonces eso quiere decir que Dios, o por lo menos el Dios del cristianismo, no existe. ¿Okay? Bueno, entendiendo que los ateos utilizan este tipo de argumento, pues vamos a primero preguntarle al naturalismo o al ateísmo. A ver, ayúdanos aquí, naturalismo, ateísmo. Queremos una respuesta de parte de ustedes. ¿Qué es el mal o qué es la maldad? Por favor, ayúdame a entender, dame una definición. ¿Okay? Porque es perfectamente válido hacer esta pregunta a aquellos que critican al cristianismo, así como ellos exigen de nosotros respuestas a sus preguntas o sus objeciones, es igualmente válido hacerles preguntas a ellos, que ellos proporcionen argumentos, evidencias que apoyen su postura. Entonces, hablando simplemente del concepto de la maldad, nada más, enfocándonos ahorita en estos momentos en la idea o el concepto del mal o la maldad. Adeptos al naturalismo, adeptos al ateísmo, por favor ayúdenme o ayúdennos. ¿Qué es la maldad o qué es el mal? ¿Sí? Queremos una respuesta. ¿Qué es lo que dicen ustedes, por favor? Pues bueno, si el adepto al naturalismo y al ateísmo quiere ser consistente con su cosmovisión, ¿sí? Con lo que
dice que cree, pues, que todo lo que existe es simplemente lo material, lo físico, todo lo que ha surgido ha sido el producto de la evolución, de la casualidad, etcétera. Si el adepto al naturalismo y al ateísmo quiere ser consistente con su cosmovisión, la respuesta es la que ven ahí en la pantalla. Esa es, ¿ok? Y la respuesta es que la maldad o el mal es pues simplemente parte de la estructura de nuestro universo. Así como las estrellas existen y forman parte del universo, o sea, las vemos allá en el firmamento, ¿verdad? Así igualmente es el mal. Simplemente es algo que existe. Es parte del universo, ni modo. Así como los alacranes son parte del universo y que si te pican, pues sí te puede hasta matar, ¿no? Pues así es la maldad. Simplemente la maldad, pues existe y punto. Eso es lo que es para el ateísmo. O sea, en otras palabras, pues la maldad existe y ni modo, ¿verdad? Como dicen en inglés, deal with it, pues ni modo, es parte de y ni modo, no hay otra manera de poder explicarlo, simplemente es. Algunos ateos tratan de definirlo yendo un poquito más allá, tal vez algunos puede que lleguen a decir, bueno, la maldad la podemos definir como pues algo que yo personalmente no me agrada, ¿verdad? Puede ser una definición que algún adepto al naturalismo proporcione. Pero hasta ahí realmente es lo más que puede decir el naturalismo, que es simplemente parte de lo que existe en el universo, así como el sol, las galaxias, los árboles, las rocas, etcétera, pues simplemente así es, y ni modo, es parte del universo, dirían ellos. Obviamente al escuchar este tipo de respuesta, pues para nosotros como que se nos hace raro esta respuesta, incluso va en contra de de nuestras intuiciones, ¿verdad? Porque cuando vemos la maldad, cuando lo experimentamos, ¿verdad? La maldad del sufrimiento, pues no tenemos otra intuición muy diferente a la respuesta del naturalismo, ¿verdad? Como la idea de que esto no debería ser así, ¿verdad? Cuando un bebé nace deforme, hay algo en nosotros que casi hasta grita dentro de nosotros, como diciendo, no, esto no debería ser así. Sin embargo, el naturalismo, el ateísmo dice, bueno, así es, simplemente es parte de, y aprende a, a aceptar esta realidad, simplemente, ¿no? Así es. Y otra problemática con el naturalismo, el ateísmo, es que no proporciona una solución al mal o a la maldad. Nuevamente, el naturalismo simplemente dice, bueno, la maldad o el mal es parte de lo que existe en el universo. Y como muchos adeptos al naturalismo o al ateísmo argumentan que, pues bueno, tal vez algunos dirán que el universo empezó a existir, pero que el universo pues en sí empezó a existir, pero continuará a existir por la eternidad.
Entonces, si eso es cierto y la maldad es simplemente parte de la estructura del universo, pues para el naturalismo la maldad siempre va a existir. El naturalismo no proporciona una solución al mal o a la maldad. Algunos dirían, bueno, pues si es así, ni modo, ¿verdad? Aprende a aceptar esta realidad. Bueno, esa es una posibilidad. Pero la otra es que sí hay una solución al mal y a la maldad, y la realidad es que el naturalismo no la proporciona. Y por lo tanto, debemos de rechazar al naturalismo o al ateísmo como una cosmovisión razonable. No proporciona, por un lado, no proporciona una buena definición para la maldad o el mal, y número dos, no proporciona una solución al mal o a la maldad. Entonces, cuando escuches a algún ateo criticar al cristianismo por el hecho del coronavirus, en lugar de inmediatamente, no sé, tal vez enojarnos, o segundo, tratar de inmediatamente darle razones por la cual la existencia del coronavirus no demuestra que Dios no existe, en lugar de hacer eso, creo que una buena estrategia sería, bueno, ok, te entiendo, pero a ver, ayúdame, según tu perspectiva, tu postura, tu cosmovisión, si quieres usar esa palabra, ayúdame a entender, según tu cosmovisión, ¿qué es el mal? ¿Qué es la maldad? Y ayúdame, por favor, ¿cuál es la solución para el mal y la maldad que tu cosmovisión presenta? A ver, ayúdame. Y pues, a ver, escuchar qué respuesta nos dan. ¿Okay? Si la respuesta no tiene nada que ver aquí a lo que ustedes acaban de ver, eso quiere decir que el adepto al naturalismo o al ateísmo está haciendo trampa. ¿Por qué digo que está haciendo trampa? Porque está tomando prestado de una cosmovisión cristiana. Si va a argumentar, por ejemplo, no sé, que la maldad es la violación de los principios de la conciencia, por ejemplo, ¿no? Puede que digan ese tipo de argumentos. Y pues, si quiere ser constante con su cosmovisión de naturalismo o ateísmo, pues la conciencia es simplemente un producto de la evolución y la casualidad. Así que, ¿por qué debo de seguir a mi conciencia, no? Sino que bajo esta postura evolucionista o darwinista, todas las características que tenemos como organismos están ahí para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, si mi conciencia me dice X cosa, no es realmente porque X cosa está bien moralmente hablando o mal moralmente hablando. Simplemente mi conciencia me está indicando, ok, haz esto o cree esto porque te va a ayudar a sobrevivir. Esa es la única razón para tener las diferentes características que tenemos como seres humanos o como cualquier organismo, según la postura evolucionista, que es lo que adopta el naturalismo. ¿Okay? Entonces, es interesante que muchos ateos no son consistentes cuando se les hace estas dos preguntas: ¿qué es el mal o qué es la maldad? ¿Y cuál es la solución que tu postura presenta para la solución del mal o la maldad? Toman prestado ilegítimamente de otra cosmovisión. Entonces, eso no se vale. Tu cosmovisión es la que debe proporcionar las respuestas, no tomar prestado de
de otra. Y en contraste tenemos a la cosmovisión cristiana. El cristianismo no solamente es una religión, no es solamente una relación personal con Cristo Jesús, definitivamente lo es y es lo más importante, pero también el cristianismo podemos catalogar al cristianismo como una cosmovisión, porque es una totalidad de creencia, ¿no es así? Cuando estudiamos, no sé, los fundamentos de la fe, por ejemplo, estamos estudiando precisamente una serie de creencias cristianas. Cada una de esas creencias forman parte de la cosmovisión cristiana. ¿Okay? El cristianismo contesta la pregunta acerca de Dios. ¿Existe Dios? ¿Verdad? Lo contesta en lo afirmativo. ¿Quién es Dios? Obviamente. Explica la existencia y el origen del universo, la existencia y el origen del ser humano, explica o contesta la pregunta ¿qué es realmente el propósito del ser humano? ¿Qué es lo más valioso para el ser humano? Contesta la pregunta ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Etcétera. Entonces, explica o contesta la pregunta en relación a qué es la moralidad, qué es lo bueno moralmente hablando, qué es lo malo moralmente hablando. Entonces el cristianismo definitivamente es una cosmovisión. Y como tal, entonces, pues vamos a hacer la misma pregunta que le hicimos al ateísmo o naturalismo y que vimos que pues fracasa realmente rotundamente en presentar una respuesta pues razonable o razonable y que vaya de acuerdo a nuestras intuiciones de qué es la maldad. Entonces, cuando le hacemos la pregunta al cristianismo, ¿qué es el mal o la maldad? Una respuesta que me gustó y por eso la tengo aquí con ustedes, es la siguiente. El cristianismo podríamos decir que define el mal o la maldad como la desviación de la forma o manera en que deberían ser las cosas. Me gusta esta definición porque creo que va de acuerdo al sentir del ser humano. Compartimos, yo creo, ese sentir. Cuando vemos a personas infectadas por el coronavirus y que han muerto en estos días, personas mayores de edad, pero también personas no tan mayores de edad, ¿verdad? Hemos visto historias así. Sentimos en nuestro ser que esto no debería ser así, ¿verdad? Que las personas no deberían repentinamente enfermarse y morir. Eso no, sentimos esto, ¿no? Que no debería ser así las cosas. Cuando, como dije anteriormente, un bebé nace deforme, sin un brazo, sin una pierna o con retraso mental, sentimos en nuestro ser que no debería ser así, que pasan las cosas, ¿verdad? Pasan estas cosas desafortunadas, pasan estas cosas malas, pasan estas cosas que causan sufrimiento, pero todos tenemos este sentir, creo la mayoría por lo menos, que no debería ser así las cosas, que los niños no deberían nacer deformes, que los niños no deberían de nacer con retrasos mentales, que los seres humanos no deberían de fallecer por un organismo microscópico que que termina con sus vidas. Cuando a una persona le da cáncer y mueren, especialmente cuando son jóvenes, nuevamente viene este sentir que no deberían ser así las cosas. Nos duele. Entonces,
me gusta esta definición porque va conforme, creo yo, al sentir del ser humano. Que cuando vemos la maldad o cuando la experimentamos personalmente, eso es lo que sentimos, que no deberían ser las cosas así, que algo ha pasado, que nos hemos desviado. ¿Sí? Y pues el cristianismo afirma esto, afirma que el pecado, la maldad, se introdujo al mundo por la desobediencia. Primero de Satanás, seguida por los ángeles caídos y después por el ser humano. ¿No? Que las cosas fueron diseñadas por Dios para que fueran de cierta manera. Sin embargo, el pecado, la maldad y la desobediencia del ser humano desvió las cosas. De tal manera que en lugar de que fuesen las cosas como deberían de ser, ahora, hoy en día, son de esta otra manera. Esta desviación, pues, es lo que podemos llamarle como mal o maldad. ¿Okay? Y habiendo dicho esto, igualmente el cristianismo, aparte de, en lo personal, pienso que tiene una mejor definición de lo que el mal es. El cristianismo, a diferencia de el naturalismo y otras cosmovisiones, por cierto, proporciona una solución al mal y a la maldad. Primero, ¿cómo vemos esto en cuanto a una solución permanente al mal o a la maldad? Primero, pues, con lo que celebramos este fin de semana. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús, Dios derrotó a la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Puede que muramos físicamente, pero seremos resucitados y viviremos para siempre con Dios por lo que hizo Jesús. Así que cuando Cristo resucitó, la muerte murió y su señorío sobre la humanidad murió, literalmente. Suena como un juego de palabras, pero eso es realmente lo que pasó en la cruz. ¿Okay? Y la maldad también. Jesús triunfó sobre la maldad en la cruz y su resurrección. De tal manera que a futuro, aunque tal vez muramos físicamente, habrá una resurrección en el fin de los tiempos y viviremos con Dios para siempre, con un cuerpo glorificado, exento de pecado y de maldad, como habla Apocalipsis, en esos nuevos cielos y nueva tierra donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más maldad, no habrá más pecado, no habrá más sufrimiento. El cristianismo, a diferencia de las demás otras cosmovisiones, tiene una solución permanente para la maldad. Dios garantiza que la maldad será erradicada por completo en los nuevos cielos y nuevas tierras. Así que el cristianismo, desde mi perspectiva, es completamente superior a la perspectiva del naturalismo. ¿Okay? Bueno, pues me volví a pasar de tiempo, discúlpenme. Yo creo que terminamos aquí como una introducción al tema. Muchas otras cosas podríamos decir, pero lo dejamos aquí. Nuevamente, pues gracias por acompañarme en estas dos noches.
Eh, espero que haya sido de bendición y que puedan pues utilizar el material que hemos visto en, en, pues, en el ministerio donde Dios les ha llamado. Y pues gracias nuevamente por su interés en Grace Flow Theology y pues seguiremos en contacto. Estarán pues recibiendo más información en relación a clases futuras para experimentar más acerca de las clases de Grace Flow Theology. Bueno, pues muchas gracias, bendiciones, cuídense mucho y pues con la ayuda de Dios superaremos estos tiempos difíciles. Bendiciones.